Mi novio juraba amarme, pero descubrí que vendió las joyas heredadas de mi abuela para apostar en criptomonedas. Pensó que me arruinaría para siempre, pero terminé viéndolo esposado frente a todos. No hay nada en el mundo que pueda reemplazar lo que una abuela te deja como herencia. No hablo de dinero, hablo de esas piezas que cargan historias, lágrimas, amores y derrotas. Mis joyas no eran simples adornos, eran parte de mi sangre, de mi memoria, de mi identidad. Desde niña las vi en el cuello y en las manos de mi abuela, y cuando ella murió, mi madre me las entregó como quien entrega un tesoro sagrado. Yo las guardaba con cuidado obsesivo, en una cajita que tenía escondida dentro de mi armario, envuelta en una tela azul que aún olía a ella. Para mí, abrir esa caja era como abrir un pedazo de mi vida que me daba fuerza en los momentos más oscuros. Un día cualquiera, sin sospechar nada, abrí esa caja para ponerme un anillo en una cena con amigas. Fue ahí cuando sentí ese vacío helado recorrerme el cuerpo, faltaban piezas. No era un error, no era mi memoria traicionándome. Conozco cada detalle de esas joyas, cada rasguño en el oro, cada brillo de las piedras. Y de repente, ya no estaban todas. Sentí un nudo en la garganta, como si me hubieran arrancado algo vivo del pecho. La primera reacción fue buscar en todos lados. Saqué cajones, revisé bolsos, moví cajas viejas. Nada. En ese momento quise creer que yo misma las había cambiado de lugar, que había sido despistada. Pero en el fondo, la sombra de la sospecha ya estaba creciendo, silenciosa y pesada. No tardé en pensar en él, en mi novio. Vivíamos juntos hacía poco más de un año. Compartíamos gastos, compartíamos cama, compartíamos sueños, al menos eso creía yo. Cuando le pregunté, tratando de sonar tranquila, noté su leve temblor. Juró que no sabía nada, puso cara de sorpresa, incluso me ayudó a buscar. Y aunque sus palabras parecían correctas, su mirada no me convencía. Era como si intentara sostener una mentira que todavía no había ensayado bien. A los días, una amiga me llamó y me dejó helada. Había visto a mi novio entrando en una casa de empeños de la ciudad. Mi primera reacción fue defenderlo, inventar excusas en mi cabeza. Tal vez estaba ayudando a alguien, tal vez era un trámite ajeno, tal vez era simple coincidencia. Me negaba a unir los puntos, porque unirlos significaba aceptar que estaba siendo traicionada de la forma más baja y cruel. Pasaron unas noches sin dormir, con la cabeza llena de imágenes y preguntas. ¿Por qué lo haría? ¿Qué clase de persona roba algo con tanto valor sentimental a quien dice amar? Cada mirada que le lanzaba en la mesa, cada gesto suyo, se me clavaba como un cuchillo. Hasta que la verdad me golpeó de frente, de la manera más brutal y silenciosa. Un domingo, al poner su chaqueta en el perchero, algo cayó del bolsillo, un recibo arrugado, con el logo de una plataforma de criptomonedas. Lo tomé entre mis dedos como si fuera un papel ardiendo. Estaba a nombre de él, con la cantidad exacta que coincidía, casi al centavo, con el valor de las joyas desaparecidas. Sentí que el aire me faltaba. El corazón me latía tan fuerte que me retumbaba en los oídos. Ahí estaba la prueba. Ya no eran sospechas, ya no era una corazonada. Era la confirmación cruel y escrita de que el hombre que dormía a mi lado había vendido las joyas de mi abuela para apostar en un juego virtual, como si fueran simples fichas de casino. Me encerré en el baño, con el recibo en la mano, y me miré al espejo. Los ojos me brillaban de rabia, las manos me temblaban. Me repetía una y otra vez, te traicionó. Te robó. Te mintió. Y sin embargo, una parte de mí todavía quería escuchar una explicación, una confesión, cualquier cosa que me devolviera la ilusión de que lo nuestro no era una mentira. Pero dentro de mí ya sabía la verdad. Ese papel arrugado no era solo un comprobante de una transacción, era la sentencia de muerte de la relación que yo había idealizado. Con el recibo aún en mi mano, sentí que la sangre me hervía. Era como si todas las piezas del rompecabezas se hubieran armado de golpe, y la imagen final me desgarraba. Mi novio había vendido las joyas de mi abuela para jugar con criptomonedas. No lo hice esperar mucho. Apenas salió del baño esa noche, lo encaré sin rodeos, con el papel frente a sus ojos. ¿Qué es esto? Le pregunté, la voz firme, aunque por dentro temblaba como una hoja. Él parpadeó rápido, tragó saliva, y su rostro cambió en cuestión de segundos, primero sorpresa, luego incomodidad, y finalmente resignación. Ya no podía inventar otra mentira. Bajó la mirada y lo dijo sin rodeos, como si me estuviera confesando algo inevitable. Vendí tus joyas. Esas 3 palabras me atravesaron el pecho. Sentí una mezcla de rabia y asco, pero sobre todo, una tristeza que me desbordaba. Yo quería gritar, llorar, romperlo todo, pero me quedé quieta, con una calma que me daba más miedo que la histeria. Él intentó justificarse con un discurso ensayado,
como si hubiera estado preparándose para ese momento. Me habló de oportunidad única, de nuestro futuro, de multiplicar lo que ya tenemos. Dijo que no lo hizo por egoísmo, sino por los dos, que en pocos meses tendríamos suficiente dinero para comprar una casa, viajar, vivir como siempre soñamos. Lo escuchaba y solo podía pensar en mi abuela, en cómo ella había cuidado esas joyas durante décadas para que yo las tuviera, y ahora estaban convertidas en simples números digitales. ¿Por los dos? Le respondí con un nudo en la garganta. ¿Robarme es por los dos? ¿Mentirme también? Él se acercó, intentando tomarme de las manos, pero yo retrocedí. Tenía esa mirada de niño que pide perdón después de hacer una travesura, como si vender una parte de mi historia fuera lo mismo que haber roto un vaso. Me juró que ya había empezado a ver ganancias, que pronto me lo demostraría. Y por un momento, lo confieso, quise creerle. Mi corazón se aferraba a la posibilidad de que todo no fuera tan oscuro, de que al menos hubiera un motivo real detrás de esa traición. Pero algo dentro de mí ya estaba despierto y gritaba, no confíes. Al día siguiente, la desconfianza me llevó a investigar. Revisé su computadora mientras él estaba en la ducha, abrí las sesiones de su correo, y lo que encontré me hizo sentir aún más estúpida. Descubrí que ya había hecho otras inversiones antes, todas arriesgadas, todas a escondidas. Incluso había pedido dinero prestado sin contarme, convencido de que con la gran jugada se haría rico. Lo confronté otra vez, y su respuesta fue aún más desesperada. Sí, aposté antes, pero ahora es diferente. Esta vez lo vamos a lograr, te lo juro. Yo lo miraba hablar y sentía que el amor se me escurría de las manos como agua sucia. Era un desconocido el que tenía delante, alguien capaz de mirarme a los ojos y robarme con la excusa del amor. Esa noche, mientras trataba de dormir con la almohada empapada de lágrimas, mi celular vibró. Era una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Una voz femenina, firme y amarga, habló del otro lado. ¿Eres la novia de asterisco asterisco asterisco? Tenemos que hablar. Se me heló la sangre. No era una equivocación. Esa mujer sabía exactamente con quién hablaba, y su tono no dejaba espacio para dudas. Y fue ahí cuando descubrí que no era la única. Esa llamada me dejó sin aire. La voz de esa mujer no sonaba confundida ni titubeante, sonaba segura, amarga, como alguien que ya había recorrido el mismo infierno en el que yo apenas estaba entrando. No pude evitar temblar mientras le decía. Sí, soy su novia. ¿Quién eres tú? Su respuesta me atravesó como un cuchillo. Soy su ex. Y si estás con él, probablemente ya te haya robado algo. Me quedé en silencio, apretando el teléfono contra mi oído, escuchando mi propia respiración acelerada. Ella continuó, como si estuviera descargando meses de rabia contenida, me contó que había estado con él hace un par de años y que la historia se repetía. Promesas de riqueza, inversiones milagrosas, discursos de futuro juntos. Todo igual. Lo único que cambiaba era la víctima. Según ella, él le había pedido dinero para invertir en un negocio seguro y cuando todo se derrumbó, la dejó sola, cargando con las deudas. Me relataba su historia y era como escuchar un eco distorsionado de la mía. No estaba inventando. Lo sabía por los detalles, por la manera en que describía su sonrisa falsa, sus palabras calculadas, su habilidad para manipular. Cuando corté la llamada, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. No era solo una traición puntual con mis joyas, era un patrón, una forma de vida. Él era un depredador emocional, un estafador disfrazado de novio perfecto. Esa misma noche, mientras él dormía a mi lado, yo ya no podía mirarlo igual. Me levanté en silencio, tomé su celular y, con las manos temblorosas, logré desbloquearlo. No estaba preparada para lo que iba a encontrar. Había mensajes con otras mujeres, muchos. Conversaciones casi idénticas a las que alguna vez tuve con él, frases de amor eterno, planes de un futuro brillante, promesas de que pronto todo cambiaría. Incluso usaba las mismas palabras que me había dicho a mí. Era como leer un guión que repetía una y otra vez con diferentes actrices. Lo peor fue encontrar capturas de transferencias, comprobantes, recibos digitales. No solo me había usado a mí y a esa mujer que me llamó, había varias más. Yo era solo una pieza más en su cadena de víctimas. La rabia me quemaba el estómago, pero lo más duro fue aceptar la verdad, nunca había sido amor. Todo había sido un disfraz para sacarme lo que quería. Yo, que me creía especial, resulté ser solo otra en la lista. Al amanecer, él me sonrió como si nada pasara, como si no hubiera un monstruo detrás de su máscara. Me dijo que pronto me mostraría las ganancias de nuestra inversión.
Yo lo miré y tuve que contenerme para no escupirle en la cara toda la verdad. Pero decidí callar. No por miedo, sino porque entendí que necesitaba tiempo. No quería una discusión impulsiva. No quería solo gritarle, quería destruirlo. Fue entonces cuando revisé de nuevo su cuenta en la plataforma y descubrí el último golpe. No solo había vendido mis joyas, sino que ya había perdido casi todo el dinero. Lo único que quedaba eran migajas. La mentira de las ganancias era solo humo para mantenerme tranquila un poco más. Mi corazón ya no sentía amor ni tristeza. Lo que nació dentro de mí esa mañana fue algo nuevo, odio frío y calculado. Y en ese instante supe que no iba a ser yo quien terminara destruida. Esta vez, el final sería suyo. Él siempre tuvo esa necesidad enfermiza de aparentar. Nunca le bastaba con vivir tranquilo, quería que todos lo vieran como un genio de las inversiones, como el chico que había descubierto el secreto del éxito. Y cuando me pidió que lo acompañara a una reunión con sus amigos, disfrazada de socia orgullosa, supe que ese iba a ser mi infierno personal. Era una noche de viernes. Llegamos a un bar privado, reservado solo para ellos. Al entrar, sentí todas las miradas sobre mí, como si yo fuera parte de un trofeo que él mostraba al mundo. Había copas de vino, risas ruidosas, y en medio de esa escena, mi novio levantaba la voz para contar cómo estaba ganando fuerte con las criptos. Yo apretaba los dientes para no interrumpirlo, porque cada palabra era una mentira que me atravesaba como vidrio roto. De repente, me señaló delante de todos. Ella creyó en mí desde el inicio. Si hoy estoy donde estoy, es gracias a su confianza. Escuché aplausos. Vi sonrisas cómplices. Y yo, sabiendo la verdad, sentí la humillación más profunda de mi vida. Estaba parada allí como un maniquí, como una cómplice involuntaria de su farsa. Mientras ellos brindaban por él, yo quería gritar que era un ladrón, que las joyas de mi abuela estaban empeñadas por sus caprichos, que todo era humo. Ese momento fue un despertar brutal. No era suficiente con descubrir sus mentiras, necesitaba hacer algo más grande. No podía permitir que siguiera manipulando a otros con esa misma cara de encantador que había usado conmigo. Los días siguientes me dediqué a observarlo con una frialdad nueva. Y fue así como descubrí el golpe definitivo. En su escritorio, entre papeles desordenados, encontré copias de documentos míos. Al principio pensé que eran simples trámites, pero pronto entendí la verdad, había usado mi identidad para abrir una cuenta paralela en otra plataforma de criptomonedas. Firmas falsificadas, datos bancarios míos, todo armado para que, si algo salía mal, la culpa cayera sobre mí. Sentí como la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. No solo me había robado, no solo me había traicionado, también estaba dispuesto a arruinarme por completo si era necesario. Ese hallazgo borró cualquier rastro de duda. Ya no había amor, ni nostalgia, ni tristeza. Solo quedaba un plan. Me miré al espejo esa noche y lo supe con claridad, no iba a ser yo la víctima que se arrastrara llorando. No iba a conformarme con dejarlo. Iba a destruirlo con sus propias mentiras. Lo que él no sabía era que, mientras sonreía y me besaba como si todo siguiera igual, yo ya había empezado a tejer su caída. Y la primera pieza de mi venganza sería exponerlo frente a todos. No voy a mentir, la idea de convertirme en detective amateur me consumió. Cada noche repasaba mentalmente las piezas que tenía y las que aún necesitaba. No quería actuar por impulso, quería un golpe que fuera preciso, doloroso y público. Si él había hecho su espectáculo delante de gente que lo idolatraba, yo haría lo mismo, pero con la verdad en pantalla grande y sin filtros. Lo primero fue reunir pruebas irrefutables. Empecé por ordenar todo lo que había guardado en una carpeta, el recibo de la transacción en la plataforma cripto, capturas de pantalla de las conversaciones con otras mujeres, los mensajes donde él prometía multiplicar lo que nos apoyara, y las transferencias bancarias que ligaban el dinero de las joyas con sus cuentas. También imprimí la copia de mi documento que había encontrado en su escritorio, y pedí a la ex que me facilitara los correos donde él le pedía más dinero. Todo debía ser tangible, digitalmente todo puede borrarse, pero un papel en mano ante testigos es difícil de negar. Mientras armaba el dossier, me sorprendí a mí misma tomando notas sobre cómo presentarlo. No era solo la rabia la que guiaba aquello, era la necesidad de que cada palabra, cada imagen, funcionara como un martillo que dejara una marca. Anoté fechas, montos, capturas ordenadas cronológicamente. Preparé también un resumen corto, claro y devastador, lo que él había hecho, cómo lo había hecho, y las consecuencias legales potenciales por fraude y uso de identidad ajena. La exnovia fue fundamental. Nos reunimos en un café a las 4 de la tarde y compartimos todo. Ella lloró al principio, luego se puso firme.
Me dijo que también quería presentarse en la misma fiesta donde él planeaba hacer su siguiente presentación de éxito. Fue su idea, no lo dejes solo en el escenario, me dijo. Su valentía me dio el empuje final, ya no era solo mi venganza, era una reparación colectiva. Elegimos la fiesta perfecta, el cumpleaños de uno de los inversores de su grupo, una reunión donde sabíamos que habría gente influyente, periodistas independientes que a veces asistían a esos eventos y muchos de sus socios, que compraban la fama de sus palabras. Pedimos permiso para proyectar unas fotos personales, para ambientar el brindis, en realidad, era la pantalla que usaría para mostrar el dossier. Todo en apariencia fue casualidad. Nadie sospechó. El día del plan, mi estómago era un mar de nervios. Me vestí con algo que escondiera mi pulso tembloroso, un vestido sobrio, labios apagados, mirada lista para la pelea. Llegué temprano con la ex, instalamos la memoria USB en la computadora del bar en el baño del personal, en un rincón donde sabíamos que nadie revisaría. Entregué la señal al camarero que ignoraba la magnitud de lo que iba a reproducir. Si algo salía mal, sería imposible echar la culpa a la tecnología, había copias y testigos. Él entró triunfal, con esa sonrisa que tantas veces me convenció. Saludó a todos, recibió felicitaciones, y comenzó su discurso de siempre, del riesgo convertido en gloria, de la visión que solo él tenía. Yo lo escuchaba como quien observa una obra de teatro desde la trastienda, conocía los trucos, las pausas, las frases que arrancaban aplausos. Esperé el momento justo. Cuando alzó la copa para el brindis, susurré a la ex, ahora. El primer slide fue sencillo, recibos escaneados. Se proyectaron en la pared, enormes, innegables. Sus ojos se abrieron por un instante, entre asombro e incredulidad. Las copas titubearon, algunos comenzaron a mirar sus teléfonos. Yo mantuve la calma mientras continuaba, capturas de mensajes, nombres, fechas. Había un silencio tan pesado que se podía cortar con el filo de una moneda. Los amigos que antes aplaudían ahora se miraban entre sí, buscando sentido. Él intentó reír, almibarar la situación con su facilidad de siempre. Es un malentendido, dijo. Eso no prueba nada. Pero no terminé. Saqué el golpe final, la copia de mi documento con su firma falsificada y las transferencias que salían de mi cuenta hacia las direcciones que él controlaba. La sala se transformó. Gente que hasta ayer lo abrazaba empezó a retroceder. Vi en sus ojos la misma decepción que yo había sentido cuando descubrí el papel en su bolsillo. La humillación que planeé para él ahora le caía encima con todo su peso. Él dio un paso adelante, pidiendo que apagara el proyector, que borrara las imágenes, que no ahuyentáramos a la gente. Su voz era más alta, más desesperada. Intentó, con las manos temblando, explicar que todo era un mal cálculo, que nos había protegido a todos con su visión. Trató de tocarme el brazo, me aparté como si me hubiera quemado. Sus intentos de manipulación no podían ya sostenerse frente a pruebas físicas y miradas que habían dejado de creer. La ex habló después, con voz firme, contando su propia historia, cómo él le pidió dinero, cómo la dejó con deudas y silenció sus reclamos. Otros comenzaron a soltar pequeñas verdades, préstamos no pagados, desaparición de fondos, cuentas que cerraban de golpe. Lo que era un grupo de aduladores comenzó a desmoronarse en comunidad de víctimas. Me di cuenta de que mi plan había encendido una chispa que se extendía, reuniendo a quienes él había engañado y a quienes ahora preferían sacudirse la venda. Justo cuando pensé que por fin se haría justicia social y moral en ese salón, escuché el ruido metálico de una puerta. Alguien dijo, la policía, y esa palabra rebotó en mi pecho como un tambor. No lo vi al principio, estaba directamente enfrente, con la cara desencajada, intentando recomponer un argumento que ya no existía. Luego vi dos sombras a la entrada, uniformes que caminaban decidido hacia nosotros. Alguien, detrás de mí, murmuró que habíamos presentado la denuncia esa misma mañana, habían logrado procesarla con suficiente evidencia para que la autoridad actuara. Él se volvió pálido, la máscara de seguridad rota en 1000 pedazos. Intentó huir hacia la salida lateral, pero una mano lo sujetó del brazo. Gente que hasta hace una hora lo abrazaba ahora lo miraba con repulsión. Fue el sonido de las esposas chocando lo que cerró el círculo, la humillación pública estaba completa, pero aún quedaba algo que no esperaba, y eso fue lo que hizo que se me acelerara el corazón en el momento final. Porque mientras las luces del local se apagaban en confusión y teléfonos grababan cada movimiento, vi en su cara una mezcla de miedo y desprecio. No era solo por las consecuencias legales, él miró directamente a mis ojos como quien promete daño futuro. Fue una amenaza muda que no había previsto. Y entonces oí el clic cercano de un teléfono, alguien había enviado en vivo lo que pasaba. La imagen de su caída recorrería más allá de esa sala. La puerta se cerró detrás de ellos. Él fue llevado entre murmullos y cámaras.
Sentí un vacío, una mezcla de alivio y un vértigo oscuro que me hizo entender que el final de su reinado era solo el comienzo de algo nuevo, para él y para mí. La venganza había funcionado, pero el precio emocional aún no lo sabía. Mi garganta estaba seca. Me apoyé en una mesa y dejé que todos los episodios de los últimos meses pasaran como un carrete. Habíamos ganado una batalla visible. Quedaba la otra, la lucha por recuperar lo que me habían quitado, cerrar las heridas, y enfrentar las consecuencias legales y personales que vendrían. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. La puerta del bar seguía abierta, fuera, la noche me parecía distinta. Un ruido de sirenas se acercaba. Y en ese instante, cuando pensé que todo podría comenzar a cerrarse, distinguí una figura entre la multitud que me heló la sangre, alguien que no había esperado que estuviera ahí. Su presencia fue como un golpe seco, una pieza del rompecabezas que yo aún no había visto. Cuando lo vi esposado, con la cara desfigurada por la rabia y el miedo, sentí algo que nunca había experimentado, no era alegría, ni siquiera alivio, era justicia. Una justicia fría, cruda, como si por fin alguien hubiera puesto las piezas en el lugar correcto. Pero la historia no terminó en esa sala, lo que vino después fue todavía más revelador, más devastador para él, y más liberador para mí. Los policías lo sacaron entre murmullos y teléfonos grabando cada detalle. En cuestión de horas, los vídeos circularon por redes sociales, el genio de las criptomonedas, detenido en plena fiesta de inversionistas. La noticia se expandió como pólvora, y con ella llegaron las historias ocultas de todas las personas a quienes había estafado. Mujeres, amigos, conocidos, todos salieron a hablar. Yo no estaba sola. Nunca lo había estado, aunque él me había hecho creer lo contrario. En los días siguientes, la policía confirmó lo que ya intuía. Había más cuentas a mi nombre, más movimientos sospechosos, documentos falsificados, incluso intentos de solicitar créditos con mis datos. Descubrí que si no lo hubiera detenido en ese momento, me habría dejado con deudas que jamás habría podido pagar. El simple pensamiento me provocaba escalofríos. No fue fácil. Tuvimos que declarar una y otra vez. La ex que me llamó estuvo a mi lado, firme, dando su testimonio. Otras víctimas también. Cada palabra nuestra era un ladrillo en el muro que lo iba enterrando más hondo. Él, mientras tanto, intentaba manipular desde la cárcel, escribiendo cartas en las que se declaraba inocente, diciendo que yo lo había provocado y que era parte de un complot para destruirlo. Sus excusas eran tan miserables que ni siquiera sus antiguos amigos le creyeron. Al final, la investigación fue contundente. Los cargos por fraude, estafa y falsificación de documentos eran tan sólidos que no tuvo escapatoria. Lo condenaron a varios años de prisión. Y aunque las joyas de mi abuela nunca regresaron, algunas ya estaban fundidas, otras revendidas, logré recuperar parte del dinero gracias a la incautación de sus cuentas. Pero lo más valioso no fue el dinero, fue verlo caer, verlo pagar, verlo perder lo que tanto idolatraba, su imagen de ganador. Recuerdo la última vez que lo vi, en el tribunal. Me miró fijo, con esos ojos que antes me parecían dulces y que ahora eran solo un reflejo vacío. Intentó sonreír, como si todavía tuviera algún poder sobre mí, pero no le salió. Yo, en cambio, sí sonreí. Porque entendí que había sobrevivido. Y que su máscara, esa que usó para engañar a tantas, se había roto para siempre. Después de todo eso, volví a abrir la cajita de terciopelo azul donde antes guardaba mis joyas. Estaba casi vacía. Por un segundo, sentí un dolor profundo, como si mi abuela me reprochara por no haber cuidado lo que ella me dejó. Pero inmediatamente entendí que no, que lo que me había dado no eran solo piedras o metales, era fuerza. Fuerza para enfrentar una traición así, para no dejarme destruir, para levantarme más fuerte. Hoy, miro hacia atrás y no siento vergüenza ni culpa. Siento orgullo. Porque él creyó que me había reducido a una víctima, pero en realidad me convirtió en alguien más fuerte, más consciente y más libre. No me quitó nada que no pudiera reconstruir, al contrario, me dio la oportunidad de renacer. Y lo mejor es que cada vez que alguien me pregunta qué pasó con ese novio perfecto que parecía tan brillante, yo respondo con la verdad, clara y directa. Vendió mis joyas para apostar en criptomonedas, y terminó en la cárcel. Porque, al final, la verdadera riqueza no estaba en lo que él robó, sino en lo que yo aprendí, que ningún traidor, por más hábil que sea, escapa para siempre. Y él pagó el precio.